El mes pasado, un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló 7 artículos del decreto reglamentario de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. La acción había sido impulsada por 20 ginecólogos que entendían, entre otros aspectos, que esa norma restringía ilegítimamente el derecho a la objeción de conciencia del personal de la salud al imponerle la participación en las instancias previas a un eventual aborto. La semana pasada entrevistamos a 2 representantes de ese grupo a propósito de cómo veían el alcance de esta resolución. Nos faltaba conocer la opinión de las organizaciones que han promovido el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, que también han dado a conocer su postura. ¿Qué consecuencias creen que puede tener este fallo en la aplicación de la ley? Vamos a conversarlo con Lilian Abrasinskas, que es directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay, identificada con la sigla MISU. Lilian, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Romina, empezamos contigo. Bueno, Lilian, a ver, la ley de interrupción voluntaria del embarazo está próxima, ¿verdad?, a cumplir 3 años, porque se promulgó en 2012. En octubre, sí. Antes de entrar en el caso concreto del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quizás sería bueno conocer la visión de MISU sobre los resultados que ha obtenido su implementación de la ley. ¿Cuál es la evaluación general que hacen? Bueno, que se ha ido implementando, o sea que esa es una de las funciones que MISU ha hecho en estos 2 años, que viene haciendo desde el 2007, que es monitorear la política pública, ¿no? Aquello que se hace norma, cómo se traduce a los servicios y cómo finalmente llega a los beneficiarios, ¿no?, de la política. Se ha venido implementando, pero con dificultades. Realmente con varias dificultades. MISU fue la organización que en el 2013 señaló que en el departamento de Salto el 100% de los médicos eran objetores y por lo tanto hasta septiembre del 2013 la ley entró en vigencia en ser implementada en los servicios en diciembre del 2012. Hasta septiembre del 2013 las mujeres de Salto tuvieron que ser trasladadas a otros departamentos del país porque efectivamente no había profesionales que hicieran cumplir la ley. Hasta ahora la solución es que viaja una profesional de Montevideo una vez por semana a brindar este servicio en el departamento de Salto. A partir de ahí empezamos a monitorear territorialmente qué pasaban los servicios en distintos lugares del país y nos hemos ido encontrando que si bien los servicios están, hay dificultades importantes y la objeción de conciencia es una de ellas. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, Mercedes y Jun tienen también 100% de profesionales objetores, Paysandú tiene más del 80% y Soriano también. Entonces, y además otras dificultades, ¿no? O sea, la intención, ustedes recuerdan que esta prestación ha sido discutida en etapas, ¿no? La ley de 2008, que luego es vetada, se implementa en el 2010 a través de equipos de salud sexual y reproductiva y luego en el 2012 los equipos de interrupción voluntaria del embarazo. Una de las dificultades que hemos encontrado en esta implementación en fragmentos es la falta de integralidad del abordaje. ¿Qué quiere decir eso, falta de integralidad? O sea, que la intención es, todos sabemos que acá la dificultad importante a que hay que prevenir es los embarazos no deseados, no planificados o no buscados. Ese es el nudo del asunto. Porque una vez que se produjo un embarazo no planificado, bueno, entre las alternativas hoy es legal su interrupción voluntaria. La no integralidad hace que efectivamente no podamos entender todas las necesidades que una mujer y su pareja pueden tener a lo largo del ejercicio de su vida sexual y en todo lo que tiene que ver con su capacidad reproductiva. Lo ideal sería que todo el sistema de salud abordase esto integralmente, porque además es un tipo de atención en salud que fundamentalmente tiene que ser de promoción y prevención. ¿Sí? Promoción de métodos, promoción de prácticas saludables, promoción de prácticas riesgosas, evitar prácticas riesgosas, y lo que ha ido pasando justamente por la falta de profesionales disponibles a dar la interrupción voluntaria del embarazo es que muchos de los que están cumpliendo con la ley solo están
trabajando para interrumpir el embarazo, cuando esa no es la idea es que los equipos intervengan en todos los requerimientos, incluido porque además, tanto previo al embarazo no deseado como a la decisión de abortar, hay que hacer un acompañamiento para que efectivamente aquello que produjo ese embarazo, que no era deseado, no vuelva a reproducirse, en la vida, ¿no?, de la situación de esa mujer. Entonces, por lo tanto, una de las cuestiones, y esto lo hemos señalado, es que se ha perdido la integralidad y ha vuelto a entenderse la verticalidad de la intervención de salud, que es lo que se ha querido subsanar en el pasaje de una política materno-infantil hacia una política integral de salud sexual y reproductiva, ¿no? No sé si se entiende el planteo. Sí. Me quedaba una duda respecto a lo que comentaba de el relevamiento que han hecho de los lugares donde efectivamente la objeción de conciencia está siendo un obstáculo, ¿no? Mencionaba Jung, mencionaba Mercedes, Salto también, Paysandú. Allí, ¿cómo se está garantizando entonces el cumplimiento de la ley? Decía, en un caso viaja una profesional de Montevideo. Exacto, que es obviamente una medida absolutamente que debería ser transitoria. Lo que pasa es que es una medida transitoria que ya va a llevar 3 años, ¿no? Con lo cual también pone a esa profesional un peso que no es deseable. Esa profesional no se puede enfermar, no puede tener licencia, empieza a tener realmente... que le pasa a cualquier profesional que solo va a hacer una acción. ¿Pero y cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa es, hoy las alternativas hay que discutirlas en profundidad, ¿no? O sea, una de ellas es cuáles los márgenes del Estado para implementar una ley si todos los profesionales actúan corporativamente oponiéndose a implementarla. Esto es una discusión que hoy está presente porque ante estos porcentajes de profesionales objetores realmente están en problemas las instituciones y el gobierno para que se cumpla lo que estableció una ley. ¿Pero qué está sugiriendo usted? ¿Que habría que obligar? Bueno, no, obligar no, y esto no es lo que ha pasado. Las soluciones en realidad han sido, y en esto quiero ser muy enfática, no ha habido ningún profesional que ha sido obligado a hacer la interrupción del embarazo en estos 2 años y medio. Al contrario, se ha dado una libertad que nosotros entendemos que no condice con ningún derecho. No hay ningún derecho absoluto y obviamente siempre hay un equilibrio y una armonización entre el derecho de alguien y los derechos de la otra persona. Yo creo que sí hay que discutir. Una de las cosas que se ha planteado por la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria es cómo intervienen más los médicos de familia y a nivel comunitario, que además en estos años son los profesionales que más se han formado en la atención integral de salud de las mujeres y además tienen otro gran plus, que es que intervienen a nivel de la atención primaria, ¿no? Que es donde se produce generalmente la mayor cantidad de requerimientos en salud sexual y reproductiva. Entonces, por lo tanto, habrá que indagar desde las autoridades sanitarias cómo este cuerpo de profesionales, que además está dispuesto, ha habido una declaración de la Sociedad de Médicos de Familia, que están dispuestos a intervenir. Por lo tanto, esta es una alternativa interesante. Hay otros profesionales que son idóneos en esto, como es las obstetras parteras, que en toda la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo increíblemente han quedado afuera. No se entiende muy bien por qué, porque además es la profesional que prácticamente todo su trabajo es para atender a la mujer en el tránsito de su vida sexual y reproductiva. ¿Pero esas variantes requerirían modificar la ley? Bueno, yo, sí, porque ustedes saben que la ley es muy reglamentarista, ¿no? O sea, justamente esto es... Y además, si bien es reglamentarista, obviamente admite interpretaciones de acuerdo a qué parte se quiere enfatizar. Si obstaculizar el acceso a la prestación que está creada con ley o facilitarla en dado que es un derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cuerpo legislativo está involucrado en este debate, sin duda. ¿Por qué? Porque nadie puede pensar que un cuerpo legislativo promulga una ley para que no se cumpla. Sería realmente también un sinsentido, ¿no? Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con Lilian Abrasinskas, fundadora y directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay. Lilian, cuando discutíamos este tema en la mesa de En Perspectiva, hace unos días, nada más, la semana pasada, aparecía una discusión a propósito de varios reconocían los obstáculos, ¿verdad?, que ha tenido y la dificultad de implementación, entre ellos el tema de la objeción de conciencia a la hora de la aplicación de la ley. De todas formas, Karina Novarese, por ejemplo, concretamente planteaba que no se conocen
casos en los que, si bien esto es un obstáculo, no se hayan podido realizar abortos, como que eso no se ha denunciado. ¿A ustedes les consta que efectivamente no se han podido realizar abortos por estas distintas situaciones que se han planteado? Mira, lo que sí sabemos, y hay casos que han sido públicos también, es que esto ha realmente dificultado el acceso. Tenemos casos, uno es denunciado por una colega de ustedes, por Nausica Palomeque, ante un caso justamente en Salto de una adolescente con discapacidad severa, de una familia extremadamente pobre, que queda embarazada por una violación, y que hubo una negación de profesionales de Salto de atender a la chica y además hubo que trasladarla a Montevideo con todas las dificultades que esto generaba. Nosotros MISU, si bien no es una organización que brinda servicios, todo el tiempo estamos recibiendo dificultades de las mujeres para acceder. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es una percepción también que ha salido de los estudios que hemos realizado, es que la percepción es que estas medidas expulsan a las mujeres del sistema y que por lo tanto estaría vigente todavía la práctica clandestina del aborto. Y esto sí que es preocupante porque este era el cometido de la ley. El cometido de la ley justamente era sacar de una dimensión que siempre es riesgosa para la salud, que es la clandestinidad, esto es lo que puede estar sucediendo, y esto está demostrado en salud, que cuando vos a las personas les pones barreras para acceder a una prestación, las personas quedan por el camino, ¿no? Y generalmente quedan por el camino las que están viviendo en mayor vulnerabilidad. ¿Y se ha dado casos de denuncia, por ejemplo, por omisión de asistencia, justamente por no poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Hay 12 semanas, y esto me parece que es importante. La gente que está transitando por esta situación no tiene tanto tiempo como para ponerse a denunciar. Lo que trata es de resolver la situación. Y luego, en general, muchas veces nosotros hemos detectado situaciones en el sistema público no tienen las condiciones materiales como para emprender después una demanda judicial en el sentido de la obstaculización del acceso. Desde el Ministerio de Salud Pública siempre se ha dicho en todos estos años, cuando nosotros hemos llegado con problemas como estos, es que lo que se garantiza es la atención, aunque la mujer tenga que ser trasladada 800 kilómetros, ¿no? Enseguida vamos a detenernos, ahora sí, en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿De qué modo se ve afectada la ley de interrupción voluntaria del embarazo a raíz de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mes pasado, que anuló 7 artículos del decreto reglamentario? De eso, que ya tratamos con los ginecólogos que promovieron aquella acción, hoy estamos conversando con Lilian Abrasinskas, directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay. Romina. Bueno, a ver, entrando ahora sí en el fallo concretamente del TCA, veamos primero algunas consideraciones generales a propósito de cómo lo recibieron, ¿no? Algo de eso ya apareció reflejado en un comunicado que ustedes emitieron en MISU en su momento, pero vale la pena repasar esos aspectos. ¿Qué les pareció esa decisión? No, nosotros entendemos que esto es toda la situación de abordar las situaciones de aborto en el país ha sido una carrera de obstáculos interminable, ¿no? Quienes estamos en esto desde hace mucho tiempo, realmente hay un momento que te sorprende en cómo no se puede entender que había un problema en este país y sigue habiendo un problema que hay que buscarle solución. Nosotros entendemos que la demanda de los profesionales es una demanda que objeta la ley, no que objeta el decreto reglamentario. O sea, que los profesionales, incluso en la entrevista que ustedes hicieron el otro día, es claro, lo que hay es una férrea oposición a la práctica del aborto. Ellos decían que al contrario, que el fallo del TCA defiende la ley, porque el decreto había ido más allá, había avasallado la ley. Justamente decía algo así como el regulador, bueno, entendió que la ley se había quedado corta, entonces, bueno, con el decreto decidieron dar un paso más. Bueno, entonces interpretaban que por eso se defendía la ley. O sea, es interpretable, ¿no? Porque además acá de lo que se trata es ver si una ley se puede cumplir o no se puede cumplir, y se puede implementar o no se puede implementar. Esta ley tiene cuestiones que no tenían antecedentes, ¿no? La aplicación de la objeción de conciencia en sistemas de salud no estaba previsto en lo que es la implementación de una prestación.
con lo cual esto debe garantizar no solo los derechos del profesional, pero también debe garantizar a las instituciones los recursos necesarios para cumplir con las exigencias de la ley y además garantizarle a las personas que son beneficiarias de esa ley cómo efectivamente acceden. O sea, entre la implementación, la organización de los servicios y la actuación del personal tiene que haber una suerte de armonía, porque obviamente en el decreto de reglamentación lo que se tiene que garantizar es que no sea tan interpretable en muchos aspectos que tiene la ley, porque eso implica la discrecionalidad en la intervención sanitaria, que esto es sumamente riesgoso. Ahora, llegan mensajes de los oyentes, por ejemplo, Misu, Mujer y Salud en Uruguay, entiende que la ciencia dice que ¿es una vida esa cosa que se elimina? ¿Entiende y respeta la objeción de conciencia? Pregunta el oyente. Bueno, yo creo que no volvemos a reabrir el debate, por eso digo que este intento, ¿no?, y esta intervención de los profesionales lo que vuelve es a reintentar abrir un debate que de alguna manera el país después de 30 años saldó con la promulgación de esta ley. Obviamente que habrá gente que entenderá que la vida está desde el momento de la concepción, otras personas entienden que la vida es un proceso y que por lo tanto admite justamente que ese proceso pueda ser interrumpido en determinado momento, como es el caso que está establecido en la ley, hasta las 12 semanas de gestación. Sí, pero en este caso quienes discuten el asunto no son ciudadanos cualesquiera, sino unos en particular, los que tienen que después ejecutar, formar parte del proceso, ¿no? Sí, yo te diría que es más grave, porque 2 de ellos son profesores de ginecobstetricia a cargo de la formación de generaciones de profesionales de la ginecología. Claro que es preocupante. No, pero a donde voy es a que para ellos esta discusión no es una discusión abstracta, es una discusión absolutamente práctica y concreta, y entonces dicen, ponemos en juego la objeción de conciencia. No, pero eso no está en juego, ¿eh? Yo creo que la objeción de conciencia ha quedado consagrada por la ley, y lo que tiene que ser mi posición y la de muchas organizaciones es que, como todas las cosas, así como a la mujer se le limita su derecho a decidir, también hay que limitar un derecho a decidir de los profesionales a hacer uso de este recurso que es de excepción. O sea, convengamos que es una excepción el cumplimiento de una ley, no es tampoco banal el recurso de objetar conciencia. Sin embargo, los números que decían, por ejemplo, los entrevistados de la semana pasada, que representaban, ¿verdad?, este grupo de ginecólogos que presentó el recurso ante el TCA, la doctora María González hablaba concretamente de 500 ginecólogos aproximadamente que ellos estiman que presentan objeción de conciencia, de un total de 670, 700. ¿Ustedes manejan más o menos la misma cifra? Bueno, nosotros no manejamos las cifras generales. Lo que hemos ido chequeando y constatando es justamente el número que han objetado en estos departamentos que hemos estudiado, y aparentemente ahora estamos junto con la Facultad de Psicología monitoreando Montevideo, y aparentemente habría un 50% de profesionales. Acá esto me parece que pone la preocupación a todo el mundo, y es si no hay un abuso del recurso, y si efectivamente el recurso de objeción de conciencia tiene que ver por valores filosóficos o religiosos del profesional, o hay otras razones. ¿Qué otras razones? Como por ejemplo puede ser la desobediencia civil a una ley. La objeción de conciencia en este caso está admitida para no realizar el procedimiento de aborto. La objeción de conciencia no es para incumplir con una ley. Esto se llama desobediencia civil, y son 2 figuras totalmente distintas. O sea, el cuerpo médico tampoco está exento de cumplir con la ley simple y llanamente porque no estoy de acuerdo con una ley. Y en ese sentido hay que ser muy severos también, así como ser severo para que se apliquen las condiciones para que la ley, para que la mujer no sea procesada por el delito de aborto que se mantiene. También debe haber garantías para que el uso del recurso de la objeción de conciencia no esté ocultando otras razones, como puede ser el que no sea un acto médico de valor comercial y que por lo tanto no se reembolse, ¿no?, económicamente, o que no me interese formar parte de una práctica que hasta ahora ha sido desprestigiante para el profesional que la realizaba, porque era una práctica que estaba condenada por ley. O sea, pueden haber otras razones. Pueden haber, y hay, ustedes han comprobado que hay. Nosotros lo que hemos podido
constatar con algunos profesionales es, porque hemos tenido la devolución de estos estudios en los departamentos, y algunos profesionales te dicen, en realidad no me interesa participar de esto, mi formación no ha llevado a que yo sea un profesional que asesore, ¿no? Y aconseje, yo tengo otra formación profesional. Otros te han dicho que el tiempo que dedicarían a esta práctica les saca tiempo de otras prácticas que realmente son acto médico con valor comercial, como puede ser una laparoscopía, una cesárea, ¿no? Una esterilización. Entonces, por lo tanto, lo que hemos podido corroborar es que no siempre la razón que media para la objeción de conciencia es estrictamente por razones filosóficas y religiosas. Y esto sí también es preocupante porque el sector médico no está por encima de cualquier otro ciudadano en el sentido de cumplir o no con una ley de acuerdo a que me parezca bien o no me parezca. Entonces, deberían mediar las sanciones. Por otro lado, nosotros detectamos... Pero, claro, me quedo pensando, no es este el tema de la entrevista, pero me quedo pensando cómo se determinaría eso, cómo se determinaría que lo que hay de por medio en determinado caso no es una objeción de conciencia real, sino forzada. Bueno, etcétera. yo creo que el fallo de TCA de alguna manera también trata de orientar por dónde. El hecho de que los médicos tengas que expresar por escrito las razones por las cuales, que hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Hasta las razones por las cuales se objetan, me parece porque hasta que ahora es lo pueden hacer verbal, ¿verdad? Lo han hecho verbal, tal es así Así que entonces, ¿ustedes consideran positivos algunos aspectos del fallo del TCA? El fallo del TCA en lo que consideramos más importante es justamente cómo trata de ordenar y informar no solo a las instituciones, sino a la población usuaria cuáles realmente son los profesionales disponibles para esta prestación y cuáles no. Pero vayamos entonces a lo que el fallo dispone en lo medular, ¿no? Este grupo de 20 ginecólogos, el que presentó la acción, cuestionaba 11 de 42 artículos del decreto reglamentario. En el fallo del TCA, los que finalmente caen son 7 artículos. Y entre ellos aparece el que señala que la objeción de conciencia, que antes se podía interponer en la etapa de suministro del fármaco para abortar o al momento de coordinar la técnica quirúrgica conocida como legrado, esa objeción de conciencia ahora puede ser esgrimida desde el inicio del proceso. ¿Ustedes discrepan con esa decisión? ¿Entienden que obstaculiza, que complica la atención a los pacientes? No, yo hasta ahí puedo entender, y nosotros incluso en un momento analizando el decreto decíamos, si un profesional es objetor, la verdad que sería preferible que no interviniera en ningún paso. Es que yo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿No sería mejor que... Claro, sería preferible que no interviniera en ningún paso, porque exactamente la ley también tiene que procurar que profesionales que intervengan no traten de interferir en la decisión de la persona. Tienen que asesorar, tienen que orientar y tienen que informar sobre las alternativas. Si yo tengo una posición tan acérrima como la de la doctora que estuvo acá, que dice el aborto es malo, yo creo que en realidad es preferible que no intervenga en ese proceso, porque lo que hay que garantizar es que la mujer transite por todas las condiciones que ponga la ley sin que tenga sufrimiento innecesario. ¿Sí? No nos olvidemos que está transitando por una situación sensible, compleja, ¿no? Y que donde lo que debería estar a disposición, y lo dice la ley, ¿no? Son todos los apoyos psicológicos y sociales para que efectivamente esa decisión transite por todos los apoyos que la mujer requiere. Si yo tengo una posición acérrima en contra, es muy difícil, y lo hemos podido constatar, que no se trate de intervenir de manera de interferir en la decisión, y creo que eso es saludable, que no intervengan en nada del proceso, ¿no? Siguiendo con otras implicancias del fallo del TCA, otro de los artículos que fueron eliminados del decreto reglamentario es el que permitía asesorar exclusivamente en temas técnicos con encare de disminución de riesgo y daño, ¿verdad? Que de acuerdo al recurso interpuesto y que el TCA avaló, implicaba brindar información sobre cuáles son las formas menos riesgosas para practicar el aborto, simplemente eso. La ley, en cambio, era mucho más clara en cuanto a la información que debía brindarse en esas instancias y se refería a las características de la interrupción del embarazo, los riesgos inherentes a dicha práctica y las alternativas al aborto provocado, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, los programas disponibles de apoyo social y económico, así como la posibilidad de dar su hijo en adopción. ¿No comparten ustedes la visión del TCA en cuanto a que el decreto terminaba siendo más restrictivo que la ley?
Yo no voy a salir a defender el decreto porque no tengo nada que ver con el decreto, aviso, ¿no? O sea, yo lo que sí digo es que esta es una interpretación restrictiva del decreto sin tener en cuenta otra legislación que está vinculada. La implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva ya incorporaban la norma 369 que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños ante la práctica insegura del aborto. Con lo cual, lo que señala no es nada que fuese novedoso, ya deberían estar practicando los profesionales esto. Por otro lado, no es verdad que los equipos estén interfiriendo, o sea, que los equipos que están funcionando traten de promover el aborto. Esto tampoco nos consta del monitoreo de los servicios. Y por algo intervienen las asistentes sociales, que son las que cumplen con entender cuál es el contexto social de la mujer y tratar de acompañarla cuando en realidad la decisión de la interrupción tiene que ver con carencias de otro tipo. Y la psicológica tiene que ver justamente con cómo puede impactar esto en la medida de que no sea una decisión sin ser forzada por alguien. Entonces, por lo pronto a nosotros no nos consta que los equipos hayan intervenido tratando de promover el aborto. Esto no nos consta y por lo tanto esta interpretación del fallo me parece que no está sustentada en el funcionamiento real de los servicios, sino en la interpretación de estos profesionales, que me parece que es muy restrictiva y que no obedece a la realidad, ¿no? Pero pasando al limpio entonces, ¿cómo queda la situación ahora de la información que va a recibir la paciente concretamente? Es la misma que viene recibiendo, o sea, además en la ley uno puede decir, la ley lo que dice es esto, si esto que la mujer tiene que recibir toda esta información, si esta información la recibe por un folleto, por un video que haga la institución o por los profesionales directamente que intervienen en estos equipos, me parece que no afecta realmente el cumplimiento de la intención de la norma, que es de realmente dar todas las garantías de que esa mujer toma una decisión informada. Y esto no nos consta de que haya habido ningún servicio que efectivamente ni fomente ni que trate de interferir para que la mujer aborte si no lo desea, ¿no? Por último, ¿algún otro aspecto particular que entiendan que cambia con el fallo del TCA de forma considerable? Por ejemplo, estoy pensando en el plazo. Sí, una de las preocupaciones es esta interpretación que conjunto es simultáneo. O sea, el fallo del TCA lo que dice es se debe actuar simultáneamente el equipo de los 3 profesionales, cuando en realidad la ley dice que actúen conjuntamente. Conjunto no es simultáneo. Veamos esa precisión. O sea, conjunto es que realmente haya, ¿no?, dentro del equipo todos los abordajes que deben ser tenidos en cuenta en el tránsito. Ahora, si se quiere que se actúe simultáneamente, te voy a tener que decir que hay que poner muchos más recursos para que estos equipos funcionen todos los días, porque también la ley dice que la mujer desde que ingresa al sistema, la derivación a estos equipos interdisciplinarios no puede demorar más de 1 día y medio. Si vos en las instituciones no tenés este equipo todos los días integrado por ginecólogo, asistente social y psicóloga, para que de un día al otro la mujer pueda acceder a este equipo, en realidad las instituciones también van a estar incumpliendo con la ley. Entonces, por lo tanto, ¿qué hizo el decreto? Es interpretarlo conjunto como consecutivo. Y no como intervención simultánea, porque si era por intervención simultánea, te digo, de los 4 departamentos que nosotros hemos monitoreado, solo un servicio actuaba el equipo simultáneamente, no solo para aborto, para todo. Y la mala noticia, Estorán Cardona, la mala noticia es que la ginecóloga acaba de renunciar a la prestación. Entonces, en el único equipo que nosotros monitoreamos que actuaban simultáneamente, ya no funciona, porque además tiene que ver eso. Coordinate en una institución que todos estos profesionales coincidan en el horario para además dar todas las atenciones que se requieren o se solicitan. Parece que esto es una interferencia y una obstaculización innecesaria para el cumplimiento de la ley. Vamos redondeando la conversación con Liliana Brasinskas. Romina, ¿más preguntas? ¿Las finales? Bueno, a ver, ¿cuál era otro de los aspectos que le preocupa a Misu concretamente del fallo del TCA? Esto de la intervención técnica sin imposición de juicio de valor, ¿no? El último inciso del artículo 12. Esto es como mucho más complicado de la implementación de la ley y es cómo se va a garantizar la autonomía
de las usuarias, ¿no?, frente a la imposición de valores de un profesional. No nos olvidemos que la salud sexual y reproductiva todavía no forma parte de la currícula de formación de profesionales en este país. Con lo cual, en un campo tan sensible, en relaciones inequitativas de poder, como puede ser la relación médico-paciente, esto puede determinar que cuando se cierra la puerta a un consultorio, la mujer que está en esta situación tenga que verse sometida a la imposición de valores del profesional actuante. Y esto sí que es preocupante porque no garantiza la autonomía de la mujer en la toma de decisiones y además da un campo dentro del poder médico de interferencia que realmente en este campo es complicado y realmente muy sensible, porque esto también podría ser tratos inhumanos. Nosotros nos ha pasado de tener denuncias de mujeres donde la muestra de las imágenes ecográficas van acompañadas de y lo vas a matar y mira la cabeza y casi que le describen que tiene ojos celestes, cuando en realidad si en una imagen ecográfica no te orientan de qué es lo que estás viendo, muchas veces no lo entendés. Entonces ahí sí hay un problema que me parece que va a haber que garantizarle a la autonomía de las pacientes en que justamente no estén influenciadas por el sistema de valores de profesionales que no necesariamente estén actuando en base a la evidencia científica, sino a su propio sistema. Pero a ver, ¿eso cómo se relaciona o qué implica al respecto el decreto? El fallo del TCA sobre el decreto. El fallo es lo que anula, es el inciso del decreto donde efectivamente dice cuáles son las intervenciones de asesoramiento, ¿no?, y consejería. Las intervenciones de asesoramiento y consejería tienen que estar basadas en evidencias y no se debe procurar incidir de acuerdo al sistema de valores del profesional actuante. Eso es lo que ahora cae. Esto es lo que cae, entonces lo que va a haber que garantizar es cómo eso sucede. ¿Y ¿no? cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Ahí viene la parte más complicada. Ahí viene la parte complicada de la intervención. Lo otro que también es una intención de demorar, que a veces no es muy razonable, es esto de que el equipo trate de consultar al coprogenitor. O sea, es una búsqueda casi a veces inviable, ¿no? O sea, que esto se quiera poner como parte del procedimiento. Entonces, porque esto puede sí demorar las 12 semanas fácilmente, porque a veces no está el coprogenitor, ¿no? Y entonces tampoco es cometido del equipo salir a buscar dónde está el coprogenitor de esa situación de embarazo. Entonces ahí hay límites, ¿no?, que trataba de justamente acotar el decreto ante una interpretación libre de la ley que hoy están puestos en cuestión y que habrá que ver cómo se subsanan, ¿no?, cómo las nuevas autoridades subsanan. Lo otro es que yo escuché decir la otra vez en la entrevista, cayó todo el decreto reglamentario. En realidad no cayó. Si cayera todo el decreto reglamentario estaríamos en problema porque habría que suspender la prestación de los servicios. Esto no es así. Todos sabemos que una ley se debe aplicar igual, exista o no exista el decreto, pero además el decreto se sostiene en la mayor parte. ¿Pero no va a haber que hacer una nueva reglamentación? Va a haber que buscar en la anulación de estos artículos cómo impacta y afecta la implementación de los servicios, pero los servicios tienen que seguir funcionando. Esto me parece que es importante aclararle a la población, porque si no puede haber una confusión de que cayó la ley o que los servicios no deben estar funcionantes, y en realidad esto no es lo que sucede, ¿no? Sino que habrá que buscar las soluciones viendo qué huecos deja la anulación de estos incisos de algunos artículos o algunos artículos. Para ir cerrando, a ver, ¿qué va a pasar ahora entonces con la ley y con MISU en su intento de garantizar que las mujeres puedan acceder sin obstáculos al derecho de interrumpir el embarazo no deseado? ¿Cómo van a seguir ustedes estos planteos? ¿Van a proponer alguna reforma legislativa, como por ejemplo señalaba al principio? Nosotros por ahora seguimos monitoreando el cumplimiento de la ley en la prestación de los servicios. Ahora vamos a monitorear Rivera, Maldonado y Florida. Seguimos informando a la población porque a veces nos son llamados y que ahora sí los servicios se cayeron, ¿no? Porque entonces seguimos informando porque lo que sí procuramos es que las mujeres no vayan al circuito clandestino, sino que efectivamente hagan uso de estos servicios, porque
nosotras entendemos que es lo mejor que se ganó con la ley. Ustedes saben que Misu ha sido crítica de esta ley, pero entendemos que si se crearon estos servicios, esto es lo que se debe promover. Y por otro lado, ponernos a disposición de las autoridades para justamente contribuir en todo esto que vamos obteniendo de los estudios que estamos realizando para justamente tratar de mejorar calidad, universalidad e integralidad de las prestaciones en salud sexual y reproductiva. Se ha conformado la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, donde también hay representación parlamentaria de la Comisión de Salud, y me parece que esto va a haber que analizarlo desde todos los actores involucrados para ver cómo se garantiza justamente el que se cumpla esto, porque estamos hablando de una necesidad, ¿no? De una problemática, que es lo que siempre nos tiene que hacer perder el norte, estas discusiones, ¿no? Más técnicas o corporativas, sino que lo que en realidad tenemos que procurar es que la ley trató de subsanar un problema, y lo que hay que hacer es subsanarlo, porque lo que sí hemos comprobado, que esos antes de la ley, que las situaciones de injusticia en este tema siempre tienen que ver con justamente la falta de condiciones simbólicas y materiales para acceder al ejercicio de un derecho. Y a nosotros lo que nos preocupa es que efectivamente esto impacta sobre quienes ya estaban más vulneradas antes, ¿no?, de que la ley se modificara, y ahora no parecen ser las más beneficiadas, ¿no? Lilian Abrasinskas, directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. A ustedes también. Volvemos a conversar. Muchas gracias.